Bien, entonces vamos a comenzar, ¿cierto? Como hacemos siempre, vamos a tomarnos unos momentos de silencio para, para concentrarnos, para enfocarnos, para poder crear un espacio nuevo de conciencia, para predisponernos a la clase, a poder recibir lo que haya para entender y la energía con la que vamos a conectar para que podamos estar en sintonía con la energía de esta semana durante esta semana, valga la redundancia, ¿sí? Los voy a invitar entonces a hacer una inspiración profunda y nos tomamos en instantes de silencio. Quiero estudiar para que el estudio me lleve a la acción y a la rectificación de mis intelectos, mis emociones y mis instintos. Amén, Kenji Retso. Bien, entonces esta semana es la semana número 19 del estudio de la Torá y tenemos la porción Teruma. Teruma, esta es la penúltima. ¿Se acuerdan que yo les fui diciendo al principio del libro de Shemot, cuando empezamos con la porción Shemot, que estábamos entrando en un periodo que se llama Shobabim Tat? Entonces, cada una de las iniciales de las porciones eran la letra que forma esta palabra Shobabim. Tuvimos Shemot, luego tuvimos Vo, luego tuvimos Yitro, Mishpatim, ¿cierto? Así, varias, Beshalach, Yitro, Mishpatim, luego tuvimos, y ahora tenemos Terumá, y la próxima semana tenemos Tetzaveh, que es la última de este proceso donde dijimos que la cosa iba a estar media revolucionada. Ya sabemos que además justo ha coincidido con Mercurio retrogradando, un estelium en Acuario, o sea, una cosa bien conmocionada. El mundo está medio conmocionado, y más de alguno de ustedes me lo ha contado también a mí. Me ha hablado por WhatsApp, me ha contado, me pasa esto, me pasó esto, siento esto, o me han preguntado a mí, yo les he contado, si también he estado bien removido, etcétera. ¿Sí? Así que todavía seguimos en ese periodo hasta la próxima semana. Sé que la próxima semana es mi porción favorita, o sea, me gustan todas, pero porque es la de mi cumpleaños. ¿Sí? De hecho, eh, este año mi cumpleaños hebreo cae el 22 de febrero. Y mi cumpleaños civil el 5 de marzo, por si alguien me quiere saludar. ¿Sí? De hecho, estamos planeando, aprovecho de contárselo, a ver si hacemos una celebración del cumpleaños online. ¿Sí? Así para invitarlo a todos. Y bueno, antes de empezar, quiero dedicar el mérito, ¿sí?, de esta clase. Voy a hacer una declaración en hebreo para la total recuperación de mi mamá, porque mi mamá está en el hospital desde el viernes. Tuvo un infarto el viernes en la noche, perdón, el jueves en la noche, y lo hospitalizaron, así que si quieren poner también a mi mamá ahí en sus meditaciones, en sus rezos, también se agradece. Así que antes de empezar la clase en sí, vamos a hacer una declaración para que el mérito, excepto la energía que se desprenda de esta clase, pueda ayudar a su sanación, ¿cierto? השיעור הזה לרפואה שלמה של ביביאנה בת אנה, אמן נצח סלה ועד. Bien, entonces, Teruma,
La palabra terumá se puede traducir como donativo, ofrenda, donación, ¿sí? O sea, como un regalo voluntario. Y vamos a aprovechar esta clase que habla de este tema para explicar algunos conceptos que a mí me parecen muy importantes de explicar. ¿Sí? Yo veo que de repente llegó mucha más gente, como que llegaron ahí 4 o 5 personas de una a la clase, que bueno, bienvenidos todos, como siempre. Terumá se trata de cuando ya estaban en el desierto y el creador le dice a Moisés, vamos a tratar de sacar las enseñanzas literales, voy a aprovechar de enseñarle algunos conceptos muy importantes sobre el templo, que es muy importante entender el templo, para entender otras cosas en el futuro. ¿Sí? Entonces el creador le dice a Moshe, ¿cierto?, que vaya donde el pueblo y que le castrumati, ¿sí? Le dice que tomen mi donativo, mi ofrenda. ¿Y por qué? Porque el donativo la ofrenda, y él se la clasifica, le dice, la gente puede donar madera, piel de tajash, piel de cabra, oro, plata, cobre, lino, y distinto, o sea, en total le dice 15 materiales distintos. Le indica que tienen que tomar una donación, que la donación es voluntaria. De hecho, el texto dice que esta donación tiene que ser tomada de aquellos que les surja del corazón, que su corazón les impulse a donar. Y le dice, y tomarás de ellos, y empieza a mencionarles, ¿cierto? La plata, el oro, la plata, el cobre, tela azul, tela roja, tela dorada, oro, plata. No me lo sé todo de memoria, creo, nunca he probado, pero son 15. Son 15 materiales que luego iban a ser usados para construir el Mishkan, también conocido como el Ohel Moed. Y aquí hay varios ejemplos importantes a entender, que también nos van a servir para sacar algo práctico de lo literal, de por qué era necesario este templo. ¿Sí? Si se supone que el creador, ¿cierto? La luz del creador, aunque sea de manera comprimida, está en todo, está en todas las cosas, ¿cierto? Está en la energía de los animales, las plantas, la naturaleza, la energía de la luz del creador está en todo. ¿Por qué se requiere un templo, un espacio físico, una construcción física, o una configuración física, si le quieren llamar, para esta conexión? ¿Sí? Y es muy interesante porque aquí podemos reforzar una enseñanza muy importante que siento que a veces, por algunas preguntas que me han hecho, o algunas cosas que uno lee por ahí, siento que a veces no se termina de entender. Que nosotros tenemos que entender el conocimiento, entender la revelación de la Torá y de los textos sagrados como un todo. No podemos separar lo físico de lo espiritual, ni lo literal de la conciencia, sino que entender que son varias partes de una misma estructura. Entonces, el texto dice, Beasali Mikdash, Basuli Mikdash, Beshahanti Betoham, Basuli Mikdash, Beshahanti Betoham. Le dice, y me harán un Mikdash, un santuario, ¿cierto? Un santuario, y moraré en ellos. Lamentablemente las traducciones cristianas pensaron que el hebreo se equivocó y escribieron, y me harán un santuario y moraré en él. Como que Dios hubiera dicho, háganme un santuario y yo voy a vivir en el santuario. Y no fue lo que les dijo, Basuli Mikdash, harán para mí un santuario, Beshahanti Betoham. Decir en el santuario hubiera sido Betojo, en él. Pero dijo Betoham, en ellos. Entonces le dijo a Moisés, búsquenme el material, estos 15 distintos tipos de materiales, yo les voy a dar las instrucciones, de hecho se las dio, les dio las medidas, las instrucciones, cómo coserlo, cómo trenzarlo, etc. Y una vez que lo hagan,
yo, o sea, el creador, la luz del creador, moraré en ellos. O sea que de alguna manera el templo, la construcción de esta estructura, que los cabalistas nos dicen que es una tecnología, era una tecnología asombrosa, iba a permitir que se generara una interacción, era como un canalizador. El maestro Joseph Weisberg decía que era como si fuera como un teléfono móvil de ese tiempo, o incluso del futuro quizás, como una computadora, una supercomputadora tecnológica que permitía captar un tipo de energía, la energía de Zeranpin y de Binah, permanentemente y descargarla en este mundo. O sea, de alguna manera, al crear el Mikdash, crearon esta como supercomputadora y las personas que participaron, ¿cierto? Por lo que pusieron desde su corazón, etcétera, iban a poder experimentar, ¿sí? Permanentemente la presencia divina, lo que se llama en hebreo la Shekhinah, como una manifestación concreta, la sensación permanente de que estaba la luz del Creador. No solo por la certeza, no solo porque cuando nos meditamos la sentimos, sino que de manera permanente. Era un instrumento de conexión. De hecho, en el Zohar, al, al templo sagrado, ¿cierto? Al Mishkan, que luego se llamó el Bet HaMikdash, cuando lo reconstruyeron de manera permanente en Jerusalén, se le llama la garganta del universo. ¿Por qué? Porque la garganta conecta la cabeza con el cuerpo y es el canal mediante el cual lo que entra a través de los ojos, a través de la nariz, a través de los oídos, a través de la boca, la comida, lo que entra, pasa al cuerpo. Entonces, de alguna manera es como que los mundos superiores canalizaban, ¿cierto?, la luz a través de este templo y nutrían el mundo, ¿sí? A través del Mishkan. En el desierto se llamaba Mishkan, que significa como la habitación, ¿cierto? También su nombre es Mikdash, que significa santuario, y también tenía otro nombre que era Ohel Moed, que significaba la tienda del encuentro, porque era como una carpita, como una carpa. En verdad tenía una estructura sólida hecha de barras de madera, ¿sí? De barras de madera que se unían de esta manera, como tabla, y que estas barras de madera tenían, todo esto lo pueden leer en la porción. Si leyeron la porción de la Torá, la recibieron el domingo en la noche, perdón, el sábado en la noche la leyeron, podrán ver ahí está toda la instrucción. Es medio técnico, es medio un poco engorroso de entender, pero aparece, ¿cierto? Como las tablas tenían abajo, arriba tenían un palito y abajo tenían dos, y esos dos se unían así, y abajo había una base de plata que tenía dos agujeros, entonces quedaban dos tablas así, y otras dos tablas así, y se iba construyendo una pared. Y además tenía unos pasadores con unas barras de plata que se pasaban por el medio de las... Y era un trabajo de hacer ingeniería maravilloso. Y se construía como un edificio, un pequeño edificio, que estaba cubierto además con lino, con pieles de cabras teñidas, con pieles de tajash, que hasta el día de hoy no se sabe bien cuál animal era el tajash, solo se sabe que está extinto. Hay por ahí algunos textos antiguos, y hasta ahí se los tiro como un dato curioso a los que les gusten estas cosas, que el tajash era un caballo pequeño con un cuerno. Eso dice en algunos textos antiguos, como en el Midrash, que era como un caballito pequeño, un ciervo pequeño, algo así, con un cuerno, como un unicornio. Y también la piel era multicolor y se ocupó para cubrir el templo, ¿sí? Este Mishkan. Bueno, y lo construyeron, ¿cierto? Y adentro, además de que tuvieron que hacer este templo, ¿cierto? Tenía toda una estructura y adentro además tenía utensilios. Tenía muchos utensilios. En total, esto se lo estoy contando como es súper importante saberlo. O sea, cuando estudiamos Kabbalah, entender el templo es clave. ¿Sí? Y yo dije, aprovecho estas dos clases para explicarle cosas del templo, además del estudio del Zohar. Porque también entender el templo nos va a permitir, por supuesto, entendernos a nosotros. Porque la explicación más profunda, y esto lo leí en un libro, de quien fue mi maestro por pocos meses, el Rav Simcha Ben Yosef, ¿sí? Alumno del Rav Moshe Rafael Luria, descendiente de Larí, ¿sí? Que él dijo que Beazulik Mikdash Beshahanti Betoham también significa vuélvanse ustedes un templo para mí,
y moraré en ustedes. Entonces, cuando nosotros estudiamos el templo, obviamente en una clase así no lo podemos estudiar en profundidad, pero cuando lo estudiamos, lo que podamos aprender del templo es paralelo, ¿cierto? Puede simbolizar aspectos de la estructura humana, de nuestro aspecto interior, cósmico. Por eso que el templo tenía 3 niveles dentro, que representan los 3 niveles del alma, y 10 sectores junto con sus utensilios, que son las 10 sefirot. Entonces uno también puede entender cuando lean las porciones de la Torá, la de esta semana, la de la próxima, y otras, donde menciona cómo funcionaba el templo, donde decía, no, y los animales se sacrificaban aquí, y se quemaban acá, y los panes se ponían allí, y la luz se encendía allá. Podemos ir viendo dentro nuestro, los panes significan tal cosa, la luz significa tal cosa, el altar significa esta otra cosa. ¿Sí? Por eso es importante al menos entenderlo de manera básica y poder visualizarlo. Igual hay imágenes, pensé en poner imágenes en la casa, pero dije, no quiero desviarme tanto del tema. Pero bueno, tenía 3 niveles, era como que fuera como un cuadradito, un rectángulo más grande y un rectángulo más grande, que era como el patio. Este patio se llamaba el atrio o el patio, que representa el nefesh, que es lo más externo, y a eso, ahí podían entrar todas las personas, cualquier persona podía entrar ahí. Luego tenía el siguiente espacio que se llamaba el Kodesh, o el lugar sagrado, donde estaba el altar y otras cosas también, más utensilios sagrados, y ahí solo podía entrar el sacerdote, los levitas, y algunas personas especiales con algunas ofrendas particulares. ¿Sí? Y luego estaba en el centro al final del Mishkan, el Kodesh Kodashim, el sagrado de los sagrados, que era un espacio más pequeño, donde adentro había el arca del pacto, que me imagino que lo han escuchado nombrar, quizás si vieron la película de Indiana Jones, se acordarán que ahí buscaban el arca del pacto, que era esta tecnología, que era como un arca de oro, o sea, en verdad era de madera de acacia, forrada en oro, con unos 2 ángeles, un ángel macho y un ángel hembra, que estaban ahí interactuando sexualmente arriba de la tapa y esto permitía canalizar la presencia divina. Y a ese lugar solo se entraba una vez al año, y solo entraba una persona, que era el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, y entraba para poder realizar la purificación del pueblo. Obviamente estos 3 niveles, como les decía, representan el Nefesh, que es lo que está externo, ¿cierto? La parte física, material. El siguiente nivel es el Ruach, la parte emocional, un nivel un poco más profundo. Y el otro nivel, ¿cierto? La Neshama, la parte más espiritual, intelectual, interior del ser humano, que es donde ocurren las cosas más particulares y ese nivel que es Binah, ¿cierto? En el árbol de la vida, que no puede llegar cualquiera. Y no podemos llegar siempre. Y dentro había muchos utensilios, ¿cierto? Estaba una lámpara de 7 brazos, que se llama la menorá, que es un símbolo muy popular, que era para iluminar, que por supuesto representa los 7 días de la semana, y representa las 7 partes del cuerpo, 7 emociones de física. Estaba la mesa de los panes, que eso vamos a hablar hoy día, que era donde se ponía continuamente 12 panes, se ponían 12 panes, y esos 12 panes cada pan representaba a una tribu de Israel. Entonces cuando se hacían estos panes, se lo hacían con la conciencia de este pan representa la tribu de Judá, este pan representa la tribu de Rubén, así, y al ponerlos ahí, básicamente lo que aseguraban era la abundancia para esa tribu, del pueblo, ¿sí? Para los descendientes, los amigos, las parejas, los siervos de esa tribu. Y esa mesa se llamaba el Shulchan, la mesa, y arriba de la mesa habían 12 panes, que se llaman los Lejemapanim, los panes del rostro. Sé que para muchos lo que les estoy diciendo es totalmente nuevo, pero lo están aprendiendo y ojalá les vayan quedando los datos. Y esos panes se cambiaban continuamente y cuando se sacaban podían ser comidos, ¿cierto? Por la familia sacerdotal. Y hay una parte dentro de todas estas instrucciones que se dan donde dice que nunca falte el pan ahí, porque de alguna manera ese pan era como la conexión con la abundancia para las personas, ¿sí? La abundancia y todo tipo de abundancia hacia las personas de la tribu dependía de que esos panes estuvieran en esa mesa. Ahora bien, entendamos el proceso, estamos súper bien de ahora, qué bueno. Entendamos el proceso, ¿qué representaba el construir este templo y traer la presencia a nosotros,
viendo el texto literal, antes de ir a leer lo que vamos a leer del Zohar, que es muy, muy importante. El Moisés, Moisés era rico. Moisés tenía mucho dinero, tenía oro, tenía plata, tenía piedras preciosas. Él solo, si él hubiera querido, con lo que él tenía podría haber construido el templo él solo, con las riquezas que él tenía. Pero, es cierto, la instrucción del Creador fue que todo el que su corazón le impulse, done. Y cuando se dio la instrucción, donaron tanto que sobró. Que sobró. Y lo que sobró no lo devolvieron. Alguien dijo, deberían haberlo devuelto. No, porque la idea es que eso después pasó a ser parte del tesoro del templo, y de ahí mismo después se reparaban, ¿cierto? Y se fue manteniendo, y ese tesoro fue aumentando, y después, en la época del rey Salomón, seguía estando ahí, se usaba ese tesoro, etc. El tema es que lo que nos explican los cabalistas es que una persona que da algo de sí, un bien material en este caso, pero lo da, ¿cierto? Con una causa noble, en este caso, el propósito era construir este Mishkan, este Mikdash, ¿cierto? El Mishkan, para contribuir a un bien de todo el pueblo. Porque sabían que si lo construían, iban a generar una conexión espiritual profunda para todos. Entonces era un darlo, ¿cierto? Por el bien común, pero darlo desde el corazón. ¿Sí? Por eso dice el texto que a los que su corazón los impulse, lo tomarás. Entonces, hay una pregunta en el Midrash y dicen, pero ¿cómo podía saber Moisés que la persona que vino a dar estaba impulsada por su corazón o, o estaba por el ego o simplemente quería dar para lucirse o lo que fuera? Entonces, la respuesta es que si llegó a darla, su corazón le llevó ahí. ¿Qué subyacía a su corazón? Eso no importa. Sino que lo importante era que al darlo venía con lo que hubiera en su corazón, fuera interés, fuera lo que fuera. Lo importante era que al dar era como que daba una parte de sí, porque es como decir, bueno, y de aquí es de donde se entiende, esto lo explica el Hafetz Haim, de donde se entiende la importancia de apreciar, valorar y cuidar los bienes materiales. ¿Por qué? Porque los bienes materiales que tenemos, las riquezas, el dinero, la ropa, no sé, los muebles, los libros, las cosas materiales que tenemos, llegan a nosotros como consecuencia del mérito que hemos acumulado. ¿Sí? Como el mérito que hemos acumulado, traemos a la abundancia y podemos traer estos objetos materiales a nuestra vida, que son una forma en la cual estamos recibiendo la energía divina, la luz divina. Entonces, cuando no apreciamos, cuando no cuidamos, descuidamos, malgastamos, etcétera, lo que estamos haciendo es quitándole valor al mérito, a la luz, a la energía que está en eso que logramos atraer a nuestra vida. ¿Se entiende la idea? Espero que sí. Entonces, cuando alguien da parte de sus bienes materiales, por ejemplo, cuando alguien da el diezmo, como hay mucha gente de ustedes que, por ejemplo, ha donado a la fundación, hoy quiero donar esto a la fundación, da ese dinero, está dando una parte de su energía, está dando una parte de sí. Porque fue su energía, o sea, el dinero que llega a ti trae tu energía, porque tú lo atrajiste, por tu mérito, por afinidad de forma. Entonces, cuando tú lo das a otro, estás dando parte de ti. Y al dar parte de ti, lo que se explica es que sacaste esta parte de ti y en ti quedó un espacio, porque lo sacaste. Y ese espacio se llena con una luz nueva, que no había sido revelada antes, cuando estaba el templo. Entonces lo que dicen los cabalistas, y lo que dice el Rav Simcha ben Yosef, es que cuando uno aprende, ¿cierto? Comienza a hacer acciones altruistas y comienza a dar a los demás, ¿cierto? De forma desinteresada, a dar tu tiempo, a dar tus bienes materiales, a dar tu espacio, tu cariño, tu acción positiva, se va convirtiendo uno en un mikdash, en un templo. Y entonces la luz del Creador empieza a morar en uno. ¿Sí? Y de ahí viene varias enseñanzas posteriores que están en la Mishnah,
y que la Kabbalah después la desarrolla largamente, de decir tu cuerpo es tu templo, ¿sí? Y más que tu cuerpo es tu ser entero, es tu templo. Tu cuerpo es la parte externa del templo, tu ruaj es la parte intermedia y tu neshama, tu mente, es la parte interior del templo, ¿sí? Y al cuidarlo, cuidar nuestro sistema, cuidar lo que entra aquí, cuidar lo que entra aquí, cuidar lo que entra en nuestro cuerpo, lo que estamos haciendo es cuidando nuestro templo para que la luz del Creador, ¿cierto?, se revele en él y se exprese y pueda servir como un canal que ilumine nuestro mundo. Esa es la idea que sale de la construcción literal del templo llevada a la construcción de nuestro cuerpo como templo. Y mantengamos esto en la mente. Lo literal y lo simbólico van juntos, no pueden ir separados. O sea, no era que solo ellos tenían que volverse un templo, sino que además tenían que ser un templo físico. Y en todo orden de cosas es así. Por ejemplo, para ponerle un ejemplo para que esto se entienda antes de que vamos a caer el sobre. Hay un texto de la Torá donde dice, no dejarás que la hechicera viva. ¿Sí? Entendiendo hechicera no como la idea de gente que manipula la energía, sino que se refería a gente que sea magia negra. Si alguien era descubierto haciendo magia negra, como con muertos y cosas de ese tipo, moría. Pero los cabalistas nos dicen, pero eso también significaba que cada persona tenía que mirar su interior y ver, porque la magia negra, ¿qué significa en términos de la Kabbalah? No es solo como a manipular energía oscura, sino que cualquier manipulación de energía que alguien haga queriendo forzar o torcer el libre albedrío ajeno es magia negra. Querer robarle al otro su propia decisión. Los amarres, las manipulaciones energéticas, todo eso es magia negra. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen los cabalistas? ¿Cómo matas la hechicera en tu interior? Revisa tu interior. ¿Qué aspectos de ti continuamente están queriendo manipular a otros para doblegar su libre albedrío y que ellos hagan lo que tú quieres? Que decidan lo que tú decides. Eso sería matar a la hechicera adentro tuyo. Entonces, estaba la instrucción literal que había que hacerlo, o sea, la mataban a la hechicera, la pillaban haciéndolo, la quemaban, ¿sí? No la quemaban en una fogata como en la Edad Media, ¿sí? Era otra forma, la quemaban con terrible, con plomo fundido. Tomaba plomo fundido por un tubo, o sea, era horrible. Pero bueno, así era. Y él mata a la hechicera, no dejes que la hechicera viva en tu pueblo, o sea, no dejes que estas ideas y estas emociones que quieren manipular a los demás vivan en tu interior. Es muy importante tener esto en claro ahora que vamos a ir a escanear la porción del Zohar. Ahí está. Tenemos entonces que es el verso 556 de la porción Truma. Recordemos, nunca está de más, ¿cierto? Recordar que cuando leemos el texto no solo estamos leyendo un texto en arameo, sino que estamos abriendo nuestra conciencia, nuestra alma, a canalizar esta energía y a activar esta energía en nuestro interior, ¿sí? A través de estos códigos sagrados. Nos concentramos, los invito a inspirar profundo, a concentrarse. Escaneamos juntos. Patura de Barnash. Maskei ley le mahal el patura hara. Beiduna de Hahu alma. Kema de at amar ki al shulchan hamelech tamid hu ochel. Bedavid Malka hava amar. Taroch lefanai shulchan neged zorerai. Beda ihu itsadruta de petura behahu alma.
Deha Kedin Ihu Iduna Bekisufa Benishmata Itatanei Behu Bealma Deatei. Lo leemos en castellano. La mesa de la persona le da o no el mérito para comer en otra mesa. En el deleite de aquel mundo, como está escrito, pues en la mesa del rey continuamente comía. El rey David dijo, preparas para mí una mesa enfrente de mis adversarios. Y esta es la preparación de la mesa en aquel mundo. Y entonces existe deleite y deseo con los cuales el alma experimenta placer en el mundo que viene. Bien, tómense como hacemos cada semana, ¿cierto? Tómense unos momentitos para repasar, volver a leer el texto en castellano, ver si algo del texto le hace algún sentido, le hace pensar en algo, le hace entender algo, cada cual en su propio nivel, ¿sí? Unos segundos, vuelvan a leerlo, medítenlo, reflexionenlo y con lo que les nazca, tómenlo, guárdenlo. Bien, lo que cada uno haya entendido, le haya hecho sentido, lo haya causado curiosidad o haya relacionado, está súper bien, cada cual dentro de su propio nivel. Nos quedamos, ¿cierto?, en la parte anterior, cuando hablamos de la parte literal del templo y todo lo demás, con esta idea de que lo literal no está separado de lo espiritual, y lo espiritual es un reflejo de lo literal. Quise dejar una tercera explicación de lo que significa construir un templo en el ser humano para esta parte del Zohar, antes de que veamos lo de la porción de la mesa. Si yo le mencioné que había una mesa, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Dentro del templo. Y vamos a hablar aquí de la mesa. Pero les mencioné al principio, y esto también tenemos que recordar, que cuando aparecen números, ¿cierto? Los números nunca están puestos porque sí en la Torah. Por ejemplo, si leyeron la porción de esta semana, habrán visto que el arca que estaba dentro, la próxima semana también va a aparecer esta descripción, medía 2 codos y medio por 1 codo y medio por 1 codo y medio. O sea, eran codos y medio, no era 1 codo, 2 codos, era 1 codo y medio, 2 codos y medio. Que fuese así significa algo. Que cuando hicieron el censo, en la porción Pekudei se hace un censo. El censo se daba medio shekel, no un shekel entero, medio shekel, también representa algo. Que la menorá tuviera 7 lámparas, también. O sea, siempre que hay un número hay un símbolo. Y yo les dije que habían 15 tipos de material con los cuales se construía el templo. No se podía construir ni con menos de esos 15, ni con más de esos 15. Entonces lo que nos revela el número 15 es muy importante. Y voy a poner un poquito la imagen de el árbol de la vida, aquí en la pantalla, que lo pueden ver ahí. Y les voy a marcar 2 partes del árbol de la vida, que aquí están. En el sistema del árbol de la vida que podemos ver aquí, sabemos que cada uno de los 4 mundos es sostenido por la energía de una de las letras del nombre sagrado Yud, He, Vav, He, del nombre de 4 letras. Tenemos acá arriba, ¿cierto? En Jochma tenemos la Yud,
En Binah tenemos la He, en Zeirampin, ¿cierto? Que es el mundo intermedio, tenemos la Vav, y acá en Malhut tenemos la Hei también. Yud, Vav, Hei. ¿Sí? O sea que cada uno de estos 4 mundos, a nivel cósmico, son sostenidos por estas 4 frecuencias de energía. La Yud, la E, la Vav y la He. Y en nuestro interior también, nuestro hemisferio derecho energéticamente sostenido por la Yud, el izquierdo por la E, nuestro mundo emocional por la Vav, y nuestro cuerpo, ¿cierto? Nuestro mundo físico por la siguiente He. Entonces, dentro de esto hay una combinación de estas letras que da 15, valor 15, que es Yud y He. La Yud vale 10, la He vale 5. Entonces, cuando se menciona el número 15, tenemos que saber que se está hablando de el mundo espiritual e intelectual de la persona. Construir un templo, nos explican los sabios, ¿cierto? Esto se explica a partir de las enseñanzas del Ari. Construir un templo con estos 15 materiales significa construir nuestra mentalidad, por decir así. Construir nuestro mindset, nuestra disposición mental, a partir de lo que nos indica la sabiduría divina, y no a partir de lo que a nosotros se nos ocurra. O sea, cada una de estas 15, ¿cierto?, alude a distintos aspectos de la realidad. Son 15 aspectos positivos. ¿Sí? Obviamente en esta clase tan cortita no podemos mencionarlos todos, pero tienen que ver solo con aspectos positivos, ¿cierto? Y voy a mencionar 2, ¿sí? Porque son 15, son muchos, pero los primeros que se mencionan son el oro y la plata. ¿Sí? El oro, que los que han estado en la escuela de secretos se acordarán, ¿cierto? En la escuela de secretos, que en la meditación que hacemos cada clase al empezar, vemos una luz dorada en el hemisferio derecho y una luz plateada en el hemisferio izquierdo y luego se mezclan, ¿cierto? El oro representa Jochma misma y representa la energía masculina, representa la capacidad de atraer abundancia, compartirla, de inferir, de manifestar, de concretar toda la potencia del poder masculino. Y el plateado representa el femenino, la capacidad de recibir energía, tomarla, transformarla, ¿cierto? Desarrollar, planificar, expandir, ¿cierto? Que también es dar forma, normar, regir, que es un aspecto femenino. Entonces, construir un templo significa crear una mente apta, óptima, para que se manifieste la luz del Creador. Es muy difícil que yo pueda, que se pueda manifestar en mi mente, en mi intelecto, a nivel ideas, pensamiento, la luz del Creador, si lo que yo le estoy metiendo a mi intelecto, a mi mundo intelectual y mi mundo mental, son cosas que no vienen al caso. Cosas negativas, música que no sirve, algún, no sé, material, conversaciones que no sirven, mirar cosas que nos aportan. En general, todo lo que de lo que nutrimos nuestro intelecto prepara nuestro templo. Y si lo nutrimos de cosas que no tienen afinidad de forma con la luz, con el bien, con la bondad, con las virtudes que queremos desarrollar, con lo que queremos lograr en el mundo, con el amor, etcétera, 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 entonces estamos generando una contradicción, un choque. Y por eso muchas veces no se manifiesta en nuestro mundo lo que nosotros queremos, porque a nivel de idea estamos generando una frecuencia que no atrae lo que anhelamos, porque lo que estamos metiendo no está en sintonía con lo que realmente deseamos atraer. Ya hablamos de esto hace un tiempo atrás, cuando, ¿cierto?, hablamos sobre la importancia de cuidar las imágenes que observábamos, ¿cierto?, respecto a qué anhelábamos traer a nuestra vida. Por ejemplo, no me acuerdo en qué porción fue, creo que fue la porción Korah, no estoy seguro, donde un par de personas de ustedes después se acercaron a hablarme por interno, a decirme que como que necesitaban ayuda y que querían corregir eso, que tenía que ver con cuando uno no está en pareja y busca pareja, pero constantemente está mirando como ciertos ideales de belleza o ideales X de distintas cosas, entonces siembra esas imágenes acá. Y después cuando ven la vida,
y las imágenes que las personas que ve afuera no coinciden con esas imágenes, sin querer las rechaza. Y no solo en el orden de pareja, ahí lo hablamos, pero puede tener que ver con el tipo de casa donde quiero vivir, el tipo de vida que quiero tener, el tipo de cómo quiero que mi cuerpo esté, etc. Entonces, construir un templo significa que este 15, este aspecto intelectual, mental, espiritual, tiene que ser nutrido de aquello que pueda generar una vasija para atraer luz. Y tenemos que cuidar qué le metemos a nuestra cabeza, porque puede ser contradictorio a lo que decimos anhelar. Ahora vamos al texto del Zohar. La mesa de la persona le da o no el mérito para comer en otra mesa. Eso dice. Entonces, aquí está hablando literal de la mesa de la casa. El Ari, Rabbi Sakluria, se manda un discurso larguísimo en uno de sus libros. Creo que en el Sha'ar Ruach HaKodesh, siempre se me confunden los Sha'arim, así que no estoy seguro, pero creo que es en el Sha'ar Ruach HaKodesh, que tengo que decirlo, yo no estudié nunca los Sha'arim yo solo por mi cuenta, los estudié con mi maestro. Él los leía, él nos lo explicaba. En estos Sha'arim, él manda un discurso muy largo de la importancia de la mesa donde comemos. Los que estuvieron hace unos años atrás en una charla que yo di, o que quizás la compraron después y la vieron, que se llamaba Tu espacio sagrado, donde hablamos de cómo ordenar nuestra casa, nuestro espacio de trabajo, nuestra habitación, siguiendo los lineamientos de la Kabbalah. Ahí hablábamos de la importancia de la mesa, ¿cierto? El Ari dice, la persona tiene que comer en una mesa, ¿sí? Y mesa no significa mesa, sino que significa una estructura, ¿cierto? Con una superficie y con una base donde se pueda comer, ¿sí? Esa mesa puede estar solo consagrada a comer o puede estar consagrada a otras cosas también, a trabajar, a lo que sea. Pero tiene que ser en una mesa. ¿Por qué? Porque él explica que cada uno de los utensilios y cada uno de los muebles, de los instrumentos que había dentro del templo representa uno de las partes de nuestra casa. O sea que nuestra casa también es como un templo. Entonces, por ejemplo, voy a mencionar un dato más nomás. Vamos a hablar de la mesa hoy, que es muy importante. La cama, de acuerdo al Ari, la cama de la persona, sea soltera, sea casada, pero la cama de la persona, representa la parte más sagrada de todos los muebles de la casa. Después de la mesa, la más importante es la cama. Porque la cama representa el arca del pacto. Porque básicamente el Ari dice, porque en la cama es donde se llevan a cabo las relaciones sexuales. Sí, o sea, alude a eso. Además, la persona duerme ahí, la persona hace el intercambio de energía ahí en la noche, ahí donde muere cada noche, ahí donde resucita cada mañana, etc. Y la mesa, ¿cierto? La mesa donde uno come, alude a la mesa de los panes y alude al altar del templo. Eso es lo que dice el Ari. Entonces, lo que nos dice el texto aquí es que la mesa de la persona, y esto quiere decir la conciencia de la mesa, cómo usa su mesa, y vamos a explicar en profundidad qué significa eso. Vamos a explicar el tiro completo de este texto y luego qué significa. La mesa le da el mérito o no. Dice, para comer en otra mesa, en el deleite de aquel mundo. O sea, se refiere a que hay otra mesa, como que hay un paralelo del templo, esto está escrito en el Zohar, que en el mundo de Yetzirah, en el mundo que está más arriba, hay como una imagen virtual, digamos, como un templo cósmico, que tiene también todos los objetos del templo. La menorá, el templo, tiene el santuario, tiene la fuente de lavarse, etc. Y cuando la persona convierte su casa en el templo, en el sentido de usa su casa conscientemente, valora sus cosas materiales, usa su mesa conscientemente, su cama, su agua, etc. De hecho, cuando estaba contando esto a otra persona, me dijo, debería hacer un curso sobre el templo, para que la gente lo entienda y sus casas. Y dije, probablemente habría que hacerlo, porque es muy interesante. Pero la mesa. Entonces, cuando uno usa la cama bien, la mesa, el templo de arriba se activa, ¿cierto? Y se manifiesta en tu casa. Entonces, la mesa, cuando uno usa la mesa bien,
dice, te permite comer en otra mesa, en el deleite de aquel mundo. Como está escrito, pues en la mesa del rey continuamente comía. Recordemos que el Zohar, cada vez que menciona el término rey, se refiere a Zeir Anpin, al mundo de la formación, al mundo que está justo arriba del nuestro. Y luego el rey David dijo, preparas para mí una mesa enfrente de mis adversarios. ¿Sí? O sea, una mesa especial para la persona, enfrente de mi adversario quiere decir, de hecho, ahí podemos entenderlo como frente al Satán. O sea, una mesa que me fortalece, me potencia contra mi enemigo. Nutrirme de esa mesa, que es una mesa que está en el mundo de arriba. Dice, y esta es la preparación de la mesa en aquel mundo. O sea, cuando dice, preparas para mí una mesa frente a mis adversarios, el Zohar dice que eso significa el hecho de que la persona tiene el mérito, entonces así se le prepara esta mesa en el mundo cósmico, en el mundo de Yetzirah. Dice, entonces existe deleite y deseo con los cuales el alma experimenta placer en el mundo que viene. Es decir, si la persona usa bien su mesa, que lo vamos a explicar en el resto de la clase, entonces es capaz de canalizar, ¿cierto?, una energía especial a su vida y es capaz de experimentar, ¿cierto?, satisfacción que solo existe en el mundo de la luz. Una satisfacción sublime, si aprende a usar su mesa. ¿Y qué significa que la mesa le dé el mérito o no? ¿Sí? Significa tres cosas, principalmente. Una, el Ari dice, lo más básico es la importancia de comer en una mesa. No comer en la cama, no comer en el suelo, comer en una mesa. ¿Sí? Porque cuando la persona va a comer, la mesa se convierte en el altar. Y todo lo que toca esa mesa se consagra, por decirlo así. ¿Cuándo se consagra? Cuando la persona bendice por los alimentos, que es la segunda parte. O sea, comer en una mesa, es muy importante. ¿Sí? Decir, por ejemplo, yo tengo esta mesa de trabajo y tengo un espacio grande acá. Y hay una parte donde yo como. Entonces, cuando como, es ese espacio para comer. Y al bendecir, puede ser un escritorio que te ocupa, pero al bendecir por el alimento, que es la segunda parte, que significa que la mesa te da mérito, al bendecir, esa mesa se convierte en el altar. Y todo lo que toca esa mesa es consagrado y es bendecido. Y al comerlo, la persona, ¿cierto?, al comerlo, después de bendecir, porque estuvo en el altar, por decirlo así, la persona puede entonces canalizar esta energía de la mesa superior, una energía sublime, que de acuerdo a distintas explicaciones, por ejemplo, de acuerdo al Rabbi Nachman, comer de la mesa de Dios, o sea, que tu mesa sea el altar, con la conciencia de la mesa, con la conciencia de la bendición, y lo que vamos a hablar después, el tercer punto, canaliza una energía de Tiferet. Rabbi Nachman dice eso, que canaliza la energía de Tiferet, y que por lo tanto tu alimento se vuelve tu medicina. O sea, tu alimento no solo te nutre, tu alimento no solo te permite canalizar una luz positiva de energía para vivir, sino que además canaliza energía de Tiferet. La palabra Tiferet viene de la forma verbal terapé, que significa, terapé significa sanar. Entonces uno puede hacer que el alimento sea tu medicina, al comer en la mesa y bendecir. ¿Y cuál es el tercer aspecto? Es poner en tu mesa, o sea, comer solo lo que la Torah indica que comas. O sea, comer de manera apta, energéticamente compatible. Es decir, ¿cierto?, comer, seguir la dieta que la Torah nos enseña. Y en los pocos minutos que nos quedan voy a dar un pequeño resumen al respecto. ¿Sí? El por qué sería una clase entera. De hecho, hay un curso, estoy casi seguro que fue en el curso, o fue en el curso Vivir en Conexión, o en el curso de Cábala Práctica, se los voy a confirmar, donde dimos un par de clases respecto al por qué. ¿Por qué la Torá nos dice esto comerás, esto no comerás? Esto te conviene, esto no te conviene. Existen lo que se llama ciertos alimentos tahor y alimentos tamé, o alimentos que significa puro o impuro, o alimentos kasher o alimentos taref. Kasher significa apto, energéticamente apto, que también se conoce como kosher, y alimentos taref, inapto, energéticamente incompatible.
y que son principalmente los animales, ¿cierto?, que la Torá nos prohíbe comer. Que la Torá dice, eso no lo comas, porque te va a dejar en un estado de incompatibilidad energética, que son, ¿cierto?, el cerdo, los mariscos, el conejo, todas las aves de presa, bueno, y todos los animales del mar que no sean peces. ¿Sí? O sea, los mariscos, los crustáceos, el cerdo, los animales salvajes, las aves de presa, no debiéramos comerlas. Y las otras, las que sí debiéramos comer, las que sí podemos comer, como vaca, cerdo vacuno, pollo, ciervo, pato, no sé, ganso, pavo, cordero, oveja, esas cosas, pollo, comerlas con la conciencia correcta. También eso es importante. O sea, no solo llegar, total, no me deja, me lo como. ¿Sí? De hecho, el Ari escribe que los tontos no coman carne. Suena súper fuerte. Dice que los tontos no coman carne. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, después se explica, Rafa Invitar lo explica. Dice que quien no entiende que al comer carne, ¿cierto?, está comiendo, está canalizando energía, ¿cierto?, de un ser que estuvo vivo, y esa energía él la va a elevar, y por lo tanto va a elevar a ese ser hacia el propósito que él tiene en su vida. De alguna manera le va a dar un uso sagrado a ese ser que no la coma. Y de hecho de ahí viene esta idea, que yo se la escucho a varias personas, de que el vegetarianismo, o más bien como el veganismo, es una tendencia que surge de la ignorancia, que surge de la desconexión de este nivel de comprensión. Pero que está bien que haya gente que lo sea, porque mejor que lo sea, si no va a hacerlo bien. ¿Sí? Entonces, la mesa, tu mesa te va a dar mérito y te va a permitir canalizar esta luz de sanación y canalizar esta energía, este placer, esta satisfacción superior para tu vida, para estar sano, para estar equilibrado y para tener abundancia, porque ya como explicamos, ¿cierto?, que la mesa representa también la mesa de los panes, que garantizaban la abundancia de la persona. Para que eso ocurra, tu mesa te tiene que dar mérito. ¿Y cómo se gana ese mérito? 3. Se come en la mesa, o sea, al comer en la mesa se convierte en el altar, bendecir al comer y comer lo que la Torá nos dice y abstenernos de comer lo que la Torá nos dice que no comamos. ¿Sí? Me acuerdo que alguien una vez me lo dijo, yo me reí con él y después le dije, ya, pero no me da risa, pero me reí porque le hace lo chistoso. Una persona me dijo, no, yo creo que los mariscos yo ya en la próxima vida los voy a dejar de comer, porque me gustan mucho y bla, bla, bla. Yo me reí porque le salió chistoso, pero después le dije, no, en verdad no me parece chistoso. Si ya sabes que no te hace bien, energéticamente te desconecta, te va a poner, te va a bloquear la economía, te va a bloquear la salud, etcétera, ¿para qué lo vas a seguir haciendo? Y esto me hizo acordar, el sábado estuve con unos amigos que no veía hace como 15 años, y, y justo surgió el tema de que una vez entrevistaron al maestro Ariel Grunwald y le preguntaron que básicamente por qué él seguía la Kabbalah. Y él lo dijo, dentro de muchas respuestas sabias que ha dado, fue una poco ruda, pero sabia, dijo, es porque no soy un imbécil. Y le dijeron, pero ¿cómo? ¿Qué está diciendo? ¿Que los que no siguen la Kabbalah son imbéciles? Y le dijo, no, o sea, lo que estoy diciendo es que, entendámoslo así, dijo, si yo descubro que hay un manual de cómo funciona el mundo, y ese manual me dice, si haces esto y esto y esto, te va a ir bien, vas a estar feliz, vas a estar sano, vas a estar pleno, etc. Y si haces esto otro, no lo vas a estar. Sería un imbécil, dijo, si no lo hiciera. Porque me están diciendo, ¿quieres tener abundancia? ¿Quieres estar pleno? ¿Quieres estar feliz? Haz esto y deja de hacer esto. No hacerlo simplemente sería una tontera. A mí me pareció rudo que dijera imbécil, porque es muy fuerte la palabra, pero se entiende la idea. O sea, si ya sabemos, y además, yo creo que todos nosotros anhelamos ser felices, estar sanos, ser plenos, tener abundancia, y estamos aprendiendo cosas concretas y fáciles. Tampoco es como, ah, qué terrible es ya no comprar eso para comerlo. O sea, simplemente hay que hacer resistencia del gusto. Es algo fácil, es abstenerse, ni siquiera es que hagas algo. Y aprenderse las bendiciones, tampoco es difícil. ¿Sí? Los que tomaron el curso introductorio tienen el manual con todas las bendiciones de alimentos que se las dimos. Los que no, bueno, podrían tomarlo. De hecho, vamos a lanzarlo full online pronto. O si no, pueden pedirlo. Pueden pedir estas bendiciones para que las puedan usar. Y además de decidirse, decir, ok, el acto de comer es un acto sagrado.
Por lo tanto, voy a usar mi mesa de forma sagrada, voy a bendecir y voy a comer lo que me conviene y dejar de comer lo que no me conviene. Entonces la mesa te da mérito, se justo, te da mérito y te permite acceder a la mesa suprema, desde donde surge la abundancia y la salud. Sé que esta clase fue un poco distinta a las de siempre. Siempre hablo más del tema de los valores, del tema de las emociones. Bueno, ahora una cosa un poco más práctica, pero decidí hablarla ¿por qué? Porque es algo de todos los días. Todos los días comemos, ¿sí? Y además es parte central de convertir nuestro cuerpo en un templo, para que la luz del Creador se exprese y se manifieste en nosotros. Les voy a invitar a cerrar sus ojos. Hacemos una inspiración profunda. Integramos, exhalamos, se integra en nuestro ser lo que hemos escuchado hoy. Respiramos profundo. Conectamos con la idea aprendida hoy, con el ser un templo, con el construir un templo en nuestro interior. Integramos las ideas de hacer que nuestra mesa de mérito, comer en la mesa, bendecir y comer lo que la Torah nos enseña que es sagrado y que es positivo para nosotros. Hacemos una última inspiración muy profunda. Toda esta clase se integra, el exhalar se hace parte de nuestro sistema, se hace parte de nuestro ser. Y cuando me sienta cómodo, cómoda, puedo abrir mis ojos.